La ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio de la moral, los valores y los principios que guían el comportamiento humano. Se preocupa por examinar cómo debemos actuar y cómo debemos vivir nuestras vidas de manera moralmente correcta. La ética general, también conocida como ética normativa, se ocupa de establecer normas y principios generales que determinan qué acciones son moralmente correctas o incorrectas. Busca responder a preguntas como ¿qué es lo correcto que deberíamos hacer? Y ¿cuáles son nuestros deberes y obligaciones? En la ética general existen diferentes enfoques y teorías éticas que intentan proporcionar respuestas a estas preguntas. Algunas de las teorías éticas más conocidas incluyen: el utilitarismo sostiene que las acciones son correctas y producen la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de personas. Se basa en el principio de maximizar la utilidad. El deontologismo se centra en los deberes y las obligaciones morales. Según esta teoría, algunas acciones son moralmente correctas o incorrectas por sí mismas, independientemente de sus consecuencias. Un ejemplo de esto es la ética deontológica de Immanuel Kant, que enfatiza el deber moral basado en el respeto por la dignidad humana. La ética de la virtud se concentra en el desarrollo de virtudes morales y el carácter personal. Sostiene que la moralidad se basa en ser una persona virtuosa y cultivar hábitos éticos a lo largo del tiempo. Estas son solo algunas de las teorías éticas más conocidas, y cada una tiene sus propias fortalezas y debilidades. En última instancia, la ética general busca proporcionar un marco para tomar decisiones éticas informadas y promover comportamientos moralmente correctos en la sociedad. La ética y la moral son conceptos relacionados pero tienen diferencias significativas. Aunque a menudo se usan indistintamente en el lenguaje cotidiano, en el ámbito filosófico tienen significados distintos. Ética es una disciplina filosófica que se ocupa del estudio sistemático de los valores, principios y normas que guían el comportamiento humano. Se basa en la reflexión crítica y racional para analizar y justificar las acciones morales. La ética busca comprender cómo debemos actuar y cómo debemos vivir nuestras vidas de manera moralmente correcta. Moral. La moral se refiere a las normas, valores y principios que guían el comportamiento de las personas dentro de una comunidad o sociedad. Es un conjunto de reglas y creencias que determinan lo que se considera correcto o incorrecto, bueno o malo, desde el punto de vista de una determinada comunidad. La moral puede variar entre diferentes culturas, grupos sociales o incluso individuos. Amoralismo. El amoralismo es una postura que sostiene que no existen principios morales absolutos o que no hay ninguna obligación moral. Los amoralistas niegan la existencia de normas morales universales y creen que las acciones no pueden ser juzgadas como moralmente correctas o incorrectas. En otras palabras, consideran que la moralidad no tiene relevancia o no debe ser tomada en cuenta en la toma de decisiones. Subjetivismo ético. El subjetivismo ético es una posición que sostiene que la moralidad es subjetiva y varía de una persona a otra. Según esta perspectiva, no hay verdades morales objetivas o universales. Cada individuo determina sus propias normas y valores morales basados en sus opiniones personales, emociones y deseos. En el subjetivismo ético, lo que es moralmente correcto o incorrecto depende de las creencias y actitudes subjetivas de cada persona. Relativismo moral. El relativismo moral es una postura que sostiene que la moralidad es relativa y depende de los contextos culturales, sociales e históricos. Según esta visión, no hay verdades morales absolutas y las normas y valores morales varían de una cultura a otra. El relativismo moral afirma que no podemos juzgar las acciones o creencias de otras culturas desde una posición absoluta, ya que la moralidad está determinada por el contexto cultural específico. La felicidad es un concepto central en la filosofía y se ha debatido ampliamente a lo largo de la historia. Se refiere a un estado de bienestar y satisfacción general, pero la comprensión exacta de la felicidad puede variar entre diferentes teorías filosóficas. El sentido de la vida como problema filosófico se pregunta acerca del propósito o significado de la existencia humana. Es una cuestión fundamental que ha sido abordada por filósofos, religiosos y pensadores a lo largo del tiempo. Las respuestas al sentido de la vida pueden diferir según las perspectivas filosóficas, religiosas o culturales.
La felicidad como criterio moral se refiere a la idea de que la felicidad o el bienestar de las personas es un factor importante a considerar al tomar decisiones éticas. Algunas teorías éticas, como el utilitarismo, sostienen que debemos actuar de manera que maximice la felicidad o el bienestar general. Otros enfoques éticos pueden considerar la felicidad como uno de varios criterios a tener en cuenta al tomar decisiones éticas. La libertad implica la capacidad de actuar y tomar decisiones de manera autónoma, sin restricciones externas o coerción. Es un valor fundamental en la filosofía política y ética. La libertad individual se considera valiosa porque permite a las personas buscar su propia felicidad y perseguir sus metas y deseos personales. Elegir cómo queremos vivir y elegir quiénes queremos ser están relacionados con la autonomía. La autonomía se refiere a la capacidad de las personas para tomar decisiones autodirigidas y vivir de acuerdo con su propia voluntad y valores. Se reconoce como un aspecto importante de la dignidad y la autorrealización humana. La capacidad de elegir y determinar nuestro propio camino en la vida nos permite vivir de acuerdo con nuestras preferencias y objetivos personales. La ética aplicada se ocupa de analizar y aplicar los principios éticos a situaciones y problemas específicos en campos como la medicina, la tecnología, la política, el medio ambiente, entre otros. Busca proporcionar orientación ética en la toma de decisiones y abordar cuestiones morales concretas que surgen en estas áreas. El valor de la vida es un tema central en la ética y puede ser abordado desde diferentes perspectivas. Algunas teorías éticas, como el utilitarismo, consideran que el valor de la vida se basa en la capacidad de experimentar felicidad o bienestar. Otras teorías éticas, como la deontología, pueden atribuir un valor intrínseco a la vida humana, independientemente de su capacidad de sufrir o disfrutar. El utilitarismo es una teoría ética que sostiene que las acciones son correctas y producen la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de personas. En el utilitarismo, la felicidad se considera el criterio moral fundamental. El principio de autonomía se basa en el respeto por la autonomía individual y la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas y autónomas sobre su propia vida y bienestar. Este principio ético promueve el respeto por las decisiones y preferencias de los individuos, siempre que no causen daño a otros. La autonomía y las decisiones en torno a la vida están relacionadas con cuestiones como el aborto y la eutanasia. Estos temas éticos complejos involucran la capacidad de las personas para tomar decisiones sobre el inicio o el final de la vida. Las perspectivas éticas sobre estos temas pueden variar y depender de diferentes factores, como creencias religiosas, valores culturales y marcos éticos. El estatus moral del embrión y el feto es objeto de debate ético. Algunas posturas argumentan que el embrión y el feto poseen un estatus moral debido a su potencial de desarrollo y su conexión con la vida humana. Otras perspectivas consideran que el estatus moral se adquiere gradualmente a medida que se desarrolla el sistema nervioso y la capacidad de experimentar la vida consciente. La perspectiva religiosa puede influir en las opiniones y creencias éticas de las personas. Las tradiciones religiosas a menudo ofrecen guías morales basadas en principios y enseñanzas religiosas. Sin embargo, existen diferencias entre las diferentes religiones y también se pueden encontrar perspectivas éticas basadas en la razón y la filosofía secular. La responsabilidad hacia los demás es un tema ético relevante. Algunas teorías éticas, como el utilitarismo y el enfoque de la ética del cuidado, pueden enfatizar la importancia de cuidar y asumir la responsabilidad por el bienestar de los demás. Sin embargo, las opiniones éticas sobre la responsabilidad hacia los demás pueden variar según las perspectivas individuales y las teorías éticas. La noción de responsabilidad moral se refiere a la obligación de las personas de asumir las consecuencias éticas de sus acciones y decisiones. Implica reconocer el impacto de nuestras elecciones y actuar en consecuencia, teniendo en cuenta las implicaciones éticas de nuestras acciones. La cuestión de la desigualdad y la igualdad es relevante desde una perspectiva ética. Las teorías éticas pueden abordar la justicia y la distribución de recursos, argumentando a favor de la igualdad de oportunidades o de la eliminación de las desigualdades sociales y económicas injustas. La ética también se aplica al ámbito de la ciencia y la tecnología. Se plantean cuestiones éticas relacionadas con el desarrollo y el uso de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la modificación genética y la privacidad de los datos.
La ética en la ciencia y la tecnología busca asegurar que el avance tecnológico se realice de manera ética y tenga en cuenta el bienestar humano. Los límites morales de la investigación científica se relacionan con las consideraciones éticas sobre los métodos y prácticas utilizados en la investigación. La ética en la investigación científica implica la protección de los derechos y el bienestar de los participantes, así como la consideración de posibles consecuencias negativas o dañinas. La moralidad y los medios de comunicación están relacionados con cómo se representan y se transmiten los valores éticos a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación pueden influir en la moralidad al promover ciertos valores, narrativas o comportamientos. El análisis ético de los medios de comunicación puede involucrar consideraciones sobre la veracidad, la privacidad, la representación justa y la influencia en la sociedad. La filosofía política es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio de cuestiones relacionadas con el poder, la autoridad, el gobierno, la justicia, los derechos individuales y colectivos, y la organización de la sociedad. Los filósofos políticos se han preguntado durante siglos cómo debe ser una sociedad justa, cuáles son los fundamentos de la autoridad política legítima, y cómo se deben distribuir los recursos y las responsabilidades en una comunidad. Algunas de las principales corrientes de pensamiento en filosofía política incluyen: el contractualismo, se basa en la idea de que la sociedad y el gobierno son el resultado de un contrato o acuerdo entre los individuos. Los teóricos contractuales como Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau exploraron las bases del gobierno legítimo y los derechos y deberes de los ciudadanos. El utilitarismo se centra en la maximización del bienestar general y la felicidad. Los utilitaristas como Jeremy Bentham y John Stuart Mill consideran que el gobierno y las políticas deben orientarse hacia la consecución del mayor bienestar para el mayor número de personas. El liberalismo se enfoca en la protección de los derechos individuales y la limitación del poder del gobierno. Los filósofos políticos liberales, como John Locke y John Rawls, sostienen que la sociedad debe estar estructurada para proteger la libertad y los derechos fundamentales de los individuos. El republicanismo hace hincapié en la importancia de la participación ciudadana y el bien común. Los teóricos republicanos como Maquiavelo y Montesquieu argumentan que una sociedad justa se basa en la participación activa de los ciudadanos y la promoción del bienestar colectivo. El marxismo se centra en el análisis de las estructuras de poder y la lucha de clases. Los filósofos políticos marxistas, como Karl Marx y Friedrich Engels, examinan las relaciones económicas y sociales y buscan la transformación de las estructuras opresivas en busca de una sociedad igualitaria.